la más cordial bienvenida a todos los hermanos que ya nos han reportado su asistencia. Glorificamos a Dios por cada uno de nuestros oyentes que día a día nos apoya en cada transmisión del programa. Vamos a presentarnos a Dios en oración para iniciar nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y hoy pues nos despediremos del libro de Esdras. De esta manera daremos por concluido el 10º libro histórico. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor, pues tu palabra nos revela que delante de ti no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a corregir, ayúdanos a cambiar, a que nuestra forma de vida sea moldeada por tu mano buena. Ayúdanos, Padre bueno, porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos da vida, tu palabra alimenta el alma. Perdónanos, Señor, y enséñanos cada día a vivir conforme a tu voluntad. Te presentamos este programa, Padre, para que tú abras el corazón, la mente, prepares nuestras manos, no solamente para escuchar, sino para hacer tu voluntad. Cada oyente está delante de ti, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor, los matrimonios. Padre, cuántos hermanos afligidos, pasando por adversidades, pero bendito sea tu palabra que nos consuela, porque en ti, Señor, hay solución a nuestros problemas. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir. Ya vamos a ponernos el cinturón y vamos a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Entraremos entonces al capítulo 8 del libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8. Y estos son los cabezas de sus familias y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Saraí, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Isaía, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Sepatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Solomit, el hijo de Josipías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Babai, Zacarías, hijo de Babai, y con él 28 varones. Y de los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Gatán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elipelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Y juntélos junto al río que viene a Ahava, y reposamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, y a Ariel, y a Semaías, y a Elnatán, y a Jarib,
y a Elnatán, y a Natán, y a Zacarías, y a Mesulán, principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. Y enviélos a Ido, jefe en el lugar de Casipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los netineos en el lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y trajéronnos, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Maalí, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18, y a Hasabías con él a Isaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los netineos, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 netineos, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparte luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y peséles la plata y el oro, y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores y sus príncipes, todos los que se hallaron en Israel. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y vasos de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro, de 1000 dracmas, y 2 vasos de metal limpio muy bueno, preciados como el oro. Y díjeles: vosotros sois consagrados a Jehová, y santos los vasos, y la plata, y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes, pues, y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los vasos, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, y el oro, y los vasos, en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremot, hijo de Urías, sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Binui, levitas, por cuenta y por peso todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto a Jehová. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Bien, recorriendo las páginas bíblicas en esta oportunidad, ya cerrando el libro de Esdras, con los jefes de familia que regresaron precisamente con él, nos hace una lista donde se muestra cómo se cumplía fielmente el decreto del rey Artajerjes, así como lo aparece en el capítulo 7:13. Recordemos que en el capítulo 7:13
nos dice que era dada por orden del rey, que todo aquel que estaba en el reino que fuese del pueblo de Israel y sus sacerdotes y sus levitas que quisieran ir con Esdras a Jerusalén, que fuese. Entonces aquí ya se pone en acción este grupo de personas que deciden retornar. Muchos de ellos habían salido niños de Jerusalén, llevados, exportados, sacados por el rey Nabucodonosor. Muchos habían contemplado la majestad del templo que había edificado en el reinado de Salomón. Otros habían nacido en tierra ajena, en tierra extraña, y era para ellos una experiencia sumamente innovadora, pues aunque habían escuchado hablar de la tierra de Judá, pues no la conocían. Y antes no es como ahora, que quizás solo habían conocido por fotografías o algo. No había esos avances que hay en estos tiempos. Entonces muchos iban a explorar, pero con el deseo de renovar su fe con Dios, al retornar a la tierra donde están sus raíces, la tierra que había sido prometido para Abraham, Isaac e Israel, para todos sus descendientes. Y esto era una prueba indubitable de la palabra de Dios que se cumplía con eficacia en su pueblo al retornar. Recordemos que el primer grupo llegó acompañado de Zorobabel, y aquí entonces entra este segundo grupo. Quien lo guiaba era Esdras, que tenía el oficio de sacerdote y también de escriba. Tenemos acá en este capítulo la cantidad de personas que se nombran, la nobleza, el pueblo común. La lista pues sugiere que era un grupo de aproximadamente unas 5,000 personas que regresaron acompañados o encabezados. ¿Quién era el guía? ¿Quién era el que los iba motivando para llegar a trabajar? Era Esdras, porque recordemos que estos hombres, que quizás muchos de ellos tenían comodidades en el reino, tenían ya sus posesiones, tenían ya una vida estable, no iban a llegar a la leche donde fluye leche, a Judá, tierra que fluye leche y miel. Es decir, no era que iban a llegar en planes turísticos a disfrutar, a darse la gran vida. Hay que tomar en consideración que estos hombres estaban al tanto que tenían arduo trabajo que realizar. Ellos tenían que construir, que organizar, y esto no era fácil. Sin embargo, aceptaron el reto. Esto conllevaba un compromiso serio, dejar sus comodidades. Quizás muchos habían, como les había dicho, muchos nacieron en Babilonia, se desarrollaron culturalmente, pero ellos no por eso habían olvidado su tierra, ellos no habían olvidado Judá, ellos habían crecido, educados pues, recordándole de dónde ellos habían venido. Y entonces ahora le tocaba regresar para trabajar en cuanto a la mejora de este proyecto. Vamos entonces a seguir viajando con Esdras. Nos dice aquí que antes de partir, cuando estamos leyendo todo lo que la lista que se hizo, y ahora vienen pues los sirvientes del templo, la palabra de Dios nos dice que Esdras reunió junto al río que viene a Ahava, y allí acamparon 3 días. Entonces, antes de partir, Esdras hizo acampar 3 días a este contingente para poderlo inspeccionar. Los levitas ausentes eran necesarios para desempeñar las labores sacerdotales durante el viaje y en las celebraciones a realizar que se iban a hacer una vez que ellos llegasen a Jerusalén. Ahava era una amplia planicie cercana a Babilonia, y allí a lo largo del cual se deslizaba un tributario
del río Éufrates. Entonces, esto, organizando Esdras, que era lo que iba a hacer, recordemos que el viaje era largo, era aproximadamente unos 5 meses que les tomaba este viaje para llegar a Judá, Jerusalén. Nos dice en el capítulo 1 la proclamación del ayuno. Esdras publica ayuno allí junto al río para que nos afligiéramos delante de nuestro Dios con el propósito de solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos los bienes que ellos llevaban, porque él tuvo vergüenza. A él le dio vergüenza pedirle al rey alguna tropa, gente de a caballo, que los escoltara de los enemigos que se podrían encontrar en el camino, porque ellos habían hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, y su poder y su furor contra los que le abandonan. Esto es una verdad hermosa que nos revela Esdras. Esto aparece en el versículo 22 del capítulo 8. ¡Qué hermosa verdad! Ellos no quisieron importunar al rey Artajerjes. Esdras sentía que había sido mucha la ayuda que habían recibido de él para entonces sugerirle que le prestase alguna escolta que durante esos meses de su viaje pudiera librarlos de cualquier peligro, cualquier acechanza. Ellos testifican, Esdras testifica la mano de Dios. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Qué gloriosa verdad. Pero su poder y su furor contra los que le abandonan. Usted decide qué quiere tener en su vida. La mano de Dios, esa mano fuerte, guiadora, proveedora, que le será para bien a todo aquel que busca su rostro, o que prefiere adueñarse del poder y del furor para todos aquellos que le abandonan. Nosotros decidimos qué ración, qué porción anhelamos. Deseamos tener esa mano de Dios que nos tome, que nos guíe, que nos provea, que nos moldee, o ese furor, ese poder que destruye a todo aquel que abandona. Y nos dice el capítulo que allí ellos ayunaron y pidieron a Dios sobre todo esto, y el Señor les fue de acuerdo a su petición. Qué manera tan linda, ¿verdad? Cuando estemos en esas dificultades, y qué manera, qué testimonio Esdras, de testificarle al rey que Dios sería el que los guiaría y que los libraría de cualquier peligro. Pero para él estar conforme, seguro de que esto sucedería así, buscaron en ayuno, en arrepentimiento, esa dirección de Dios. No solamente se conformaron con proclamar esto en el rostro del rey y de sus séquitos, sino que lo hicieron real. Allí, en camino, buscaron, inquirieron tener la providencia de Dios en este trayecto que realizaría, como para testimonio de que Dios, su mano buena, era quien los guiaba. Este ayuno les demuestra a cada uno de estos hombres la profunda fe y la dedicación a Dios que había desarrollado este sacerdote. Los motivó, los inspiró, y fue el que presentó y el que indagó en que se hiciese la voluntad de Dios. La mano de nuestro Dios. Qué linda esta expresión, ¿verdad? Esta frase se usa 6 veces en el pasaje que explica el retorno del sacerdote Esdras a Jerusalén. Lo hallamos en el capítulo 7, versículos 6, 9 y 28. Lo hallamos en el capítulo 8. Lo hallamos en el versículo 18, 22 y 31. Dice el ayuno para romper las barreras espirituales. Mientras que los judíos exiliados se preparaban para regresar a Jerusalén, Esdras llamó a toda la nación a ayunar, los animaba un triple propósito:
El primero era pedirle a Dios que los guiara por el camino recto. El énfasis de este ayuno era la dirección de Dios. El segundo era pedirle a Dios que protegiera a los niños. El énfasis de este ayuno era la ayuda de Dios. Y finalmente pedirle a Dios que protegiera sus posesiones. El énfasis de este ayuno era lo material. Tenía entonces 3 peticiones este ayuno: la dirección de Dios, la ayuda hacia sus pequeños y la ayuda y protección hacia lo material, que no hubiese un importuno que fuese a arrebatarle y a robarle lo que iba a ser dedicado para construir y mejorar la casa de Jehová. El ayuno se le menciona repetidamente en las Escrituras como un acto sacrificial de oración combatiente, una oración combatiente, lo que produce resultados que no se alcanzarían de otra forma. Esto pues se pone particularmente de manifiesto con la expulsión de los demonios en tiempos de Cristo, como nos revela San Marcos 9, del 14 al 29, cuando aquellos discípulos, aquel padre les llevó su hijo endemoniado y no pudieron sacarlo. Cristo entonces, al escuchar todo esto, se da cuenta del acontecimiento que estaba pasando, y aquel padre se le acerca a Jesucristo y le dice: mira, ayúdame con este problema. Le traje a tus discípulos mi hijo que es atormentado y no pudieron hacer nada. Y Cristo lo aborda y le dice: ¿desde cuándo él tiene este problema? Desde muy niño, y a veces lo echa al fuego, lo mete en agua y le hace tanto daño, pero ayúdame, yo te pido que tú me ayudes. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, reprende este demonio que tenía este muchacho. Y el padre, en su limitación, le dice, Jesucristo le dice: mira, si tú crees, al que cree, pues, si tú crees que eso se puede hacer. Y el Señor, en su limitación, le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué manera, ¿verdad?, de poner nuestras armas allí a los pies del Señor. Y el Señor, con su voz de autoridad, reprendió ese demonio y salió. Cuando esto acontece, los discípulos se sorprendieron, porque ya ellos habían echado demonios, ya ellos habían sanado enfermos, ya ellos habían hecho actos milagrosos, pero esta vez ellos se sorprendieron por qué no había funcionado. Y entonces Jesucristo les llama, les amonesta y les habla fuerte: generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y él llama y saca este demonio y lo reprende, y los discípulos sumamente consternados por esto, porque de verdad que ellos no habían podido. Y el Señor les aclaró: este linaje, estas fuerzas del mal no se pueden vencer a menos que se use la oración y el ayuno. Entonces es sumamente importante la herramienta que nos está presentando acá Esdras, este hombre que se preocupó por inquirir, por escudriñar, por buscar la verdad para moldearse al plan de Dios, y efectivamente usa esta arma, que es la arma de todos los santos de todos los tiempos, la oración y el ayuno. Y entonces el ayuno envuelve la renuncia al sustento necesario, mientras nuestra atención se centra durante ese periodo en la búsqueda de Dios. Un ayuno se puede extender hasta 40 días, como en el caso de Moisés, en el caso de Elías, ¿verdad? O ser tan breve como la porción de un día, como lo hizo el pueblo. Pero aquí tenemos esta demostración de entrega de voluntad. Recordemos qué es el ayuno. Es la renuncia al sustento necesario para enfocarnos durante este periodo de abstención de alimento en una búsqueda constante de Dios. No es pasar hambre, no es no voy a ingerir, es tener conexión, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos en Dios, orando, ayunando,
meditando en sus verdades. Entonces, esto, por supuesto, trae grandes, pero grandes galardones, y efectivamente ellos vieron cómo Dios proveyó de una manera excepcional. Apartan ofrendas para el templo, y dice que él apartó a 12 de los principales de los sacerdotes y les pesó la plata, el oro y los utensilios y todas las ofrendas para la casa de nuestro Dios que había ofrecido el rey y todos sus consejeros y los príncipes y todos los del pueblo de Israel. Y pesó, y en la mano de ellos eran 650 talentos de plata. Entonces ellos estaban preocupados porque estas riquezas que ellos llevasen no fuese arrebatado por manos perversas, y por eso procuraron buscar la protección siempre de Dios, elevando a Dios y sacrificando este ayuno. Entonces ellos partieron de allí, de esa planicie, el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y qué bueno como nos dice que la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y los libró de la mano del enemigo y del acechador en todo su camino. Y gracias a la buena mano de Dios que llegaron a Jerusalén y reposaron después de ese largo viaje 3 días. Y al cuarto día pues pesaron todo lo que era la plata, el oro y todos los utensilios que pertenecían a la casa de su Dios. Y todo esto se lo entregó en la mano del sacerdote Meremot, quien era hijo de Urías, y con él pues estaba Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Jesúe, y Noadías, hijo de Binuit, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo a peso en aquel tiempo. Cuentas claras conservan amistades, así que todo fue Dios proveyendo de una manera especial. Entonces los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron a Dios holocausto, al Dios de Israel. Ofrecieron 12 becerros por todo Israel y 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sápatras y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Obraron píamente estas personas transparentemente, de modo que todo quedara claro. Qué manera, Dios, de gozarse con sus hijos cuando le procuramos y le buscamos con un corazón íntegro, con un corazón genuino. Gracias a Dios, porque siempre han habido hombres como Esdras, hombres que han procurado tener una vida santa, pía, y no solamente se han conformado con vivirla, sino para instar, para motivar a otros a que también busquen el rostro de Dios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 9 del libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 9. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, perezeos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Lo cual, oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Y juntáronse a mí todos los temerosos de la palabra del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración, mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas, y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza.
y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro como hoy día. Y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre, y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar sus asolamientos y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de las inmundicias de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con sus inmundicias. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades, y nos distes este tal efugio. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos, como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. De verdad que es sumamente valiosa este capítulo, cómo nos hace referencia esta manera de Esdras abordar esta problemática seria que está sucediendo. Porque ese gozo que al principio sentía Esdras por el solo hecho de ver retornar parte de su pueblo de ese exilio, se desvaneció rápidamente cuando escuchó que quienes habían regresado bajo la dirección de Zorobabel habían desobedecido los mandamientos fundamentales de Dios, como lo dice Deuteronomio 7, del 1 al 4. Su dolida reacción constituyó una confirmación de la seriedad de su entrega a Dios. Al entrar al pueblo y ver la realidad, eso devastó su alma y su corazón. Vamos a recordar lo que nos dice Deuteronomio capítulo 7, porque si nosotros no recordamos su palabra, pues es difícil ponerla por obra. Ellos estaban quebrantando los mandamientos del Señor. Dice así en Deuteronomio 7, del 1 al 4. Dice así en su palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, estas naciones que son mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo
a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto les recordó el escriba y sacerdote Esdras. ¿Cómo es posible cuando él llega y se da cuenta que estos hombres habían tomado de todas estas mujeres, habían tomado hijas de ellos para sus hijos, y este linaje santo? Miren qué concepto, qué manera, cuando usted profundiza en estas verdades que hoy en día las vemos insignificantes, pero traen tristes consecuencias si nosotros no nos cuidamos de esas pequeñeces, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. No había otra forma de decirle. Esdras le colocó el nombre que tenía: pecado. Pecado es la transgresión de la ley, y principalmente censura a las cabezas de familia, a los príncipes, a la gente de renombre que debía velar y poner en práctica diaria los mandamientos de Jehová. A Esdras no le cabe en la cabeza cómo después de haber sido ellos transportados por estos años debido a su pecado, que cayeron en desobediencia precisamente porque el inicio de este mal fue Salomón al tomar para sí mujeres paganas que en su vejez torcieron su corazón e hicieron que él edificase altares y adorara en esos altares a dioses que no se le había mostrado. Es decir, esto quizás los hombres lo veían inocente. No, mira, y Esdras, conocedor de la palabra de Dios y sabiendo que ese precisamente había sido el inicio de la destrucción de Israel como nación, ellos volvieran al mismo pecado. No. Cuando él vio todo esto, no le tocó otra cosa que es rasgar su vestido y su manto, y arrancó pelos de su cabeza y de su barba, y se sentó angustiado en extremo. ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Cómo puede el pueblo volver a caer en el error de nuestros antepasados, sabiendo toda la consecuencia que nos trajo haber desobedecido la ley de Jehová? ¿Qué manera Esdras de sentir ese dolor de ver a su pueblo extraviado? Y uno dirá, no, pero es que eso no, hermano, el pecado es pecado, sea chiquito, no hay pecado chiquito, no hay pecado grande, es pecado. Si yo les pregunto, ¿el hechicero se va a ir al infierno si no se arrepiente? Sí, se va a ir al infierno, porque uno ve, wow, el hechicero, esas son invocaciones de las fuerzas del mal, y eso es pecado, eso es abominación, sí. Y el mentiroso también, el que diga si sea una mentirita blanca. Y muchos cristianos ungidos de Dios usamos las mentiritas entre comillas blancas. Tanto ese hechicero que invoca la maldad y hace pacto con el diablo tiene su castigo asegurado, como aquel cristiano que diga entre comillas mentiritas blancas y siga vistiéndose de mentiras. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Entonces, esta situación fue tan dolorosa para Esdras, a tal punto que se juntaron todos los hombres que temían a la palabra del Dios de Israel a causa de esa prevaricación que habían cometido los que estaban regresando del cautiverio. Y él nos detalla que estuvo en gran angustia hasta la hora de la tarde. Hasta la hora del sacrificio de la tarde este hombre estuvo desgastado al ver este pecado sumergido en su pueblo. Ya cuando llega entonces la hora del sacrificio de la tarde, nos detalla que él se levanta de su aflicción, después de haber rasgado sus vestidos y su manto, y se colocó allí de rodilla
y extendió su mano a Jehová. Qué manera él de abordar esta situación. Y comienza este hombre a exclamar a su Dios y a contarle su dolor. Y le dijo: Señor, Dios mío, estoy confundido, estoy avergonzado para levantar mi rostro a ti, porque tantas iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y uno dice: pero ¿cómo Esdras eleva una oración así? Si la palabra de Dios me habla de que este hombre inquirió la palabra de Dios para ponerla por obra. Y no solamente para ponerla por obra, sino para enseñarla. Y este hombre aquí se mete en el asunto. Este hombre está orando como que si hubiese sido él el que tuviese a su lado una mujer moabita, como que si él se hubiese casado con una mujer filistea. Hermano, allí consiste la sensibilidad de un líder que procura la santidad del pueblo de Dios, sentir esa agonía cuando el pueblo peca como si hubiese sido él, y expresa de una manera tan ilustre, tan tenaz, tan sentida. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros y nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de la tierra. Hemos caído en espada, en cautiverio, en robo, en vergüenza que cubre nuestro rostro hasta el día de hoy. Esto fue una manera de sintetizar la situación del pueblo de una manera tenaz. Y ahora, por un breve momento, hemos visto tu misericordia, Señor, que nos has permitido dejar un remanente libre para darnos un lugar seguro en tu santuario, Señor, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Qué manera este hombre de reconocer la misericordia de Dios, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos has desamparado, Señor, sino que se ha inclinado sobre nosotros tu misericordia, usando los reyes de Persia para que nos diesen vida y así venir a levantar casa a nuestro Dios y restaurar estas ruinas y darnos protección aquí en Jerusalén. Pero ahora, Señor, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque hemos dejado tus mandamientos. Y le da a entender cómo ellos han tomado sus hijas, sus mujeres, y han hecho conforme a lo que tú prohibiste en tu ley. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Señor, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente quien escape? Qué manera, hermanos, de que usted ve qué nitidez tenía Esdras, qué claridad tenía Esdras para ver el pecado y conocer y corregirlo, porque no se conformó en solamente enseñarles que estaban haciendo lo malo, sino en corregir este pecado. Qué manera, de verdad, cómo este hombre es movido por amor de Dios a que el pueblo no cayese más en pecado. Y le eleva esta oración al decirle: tú eres justo, pues nosotros nos has dejado un pequeño remanente hasta este día. Ahora, Señor, henos aquí delante de ti con nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué les parece cómo Esdras aborda esta situación? Seguimos avanzando al capítulo 10 a ver qué sucede con esta sentida oración que eleva este hombre temeroso de Dios y preocupado, alertando al pueblo en el pecado en que estaban cayendo, que estaban cometiendo. Libro de Esdras, capítulo 10. Y orando Esdras, y confesando, llorando, y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños,
y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti te toca el negocio, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras, y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Levantóse luego Esdras de delante de la casa de Dios, y fuese a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de los de la transmigración. Hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes 9, y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Y levantóse Esdras el sacerdote y díjoles: vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió todo aquel concurso, y dijeron en alta voz: así se haga, conforme a tu palabra. Mas el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de 1 día, ni de 2, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieran tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempos aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este negocio Jonatán, hijo de Asael, y Jaazaía, hijo de Tikvac, y Mesulán y Sebatai, levitas, les ayudaron. Hicieron así los hijos de la transmigración, y apartados que fueron luego Esdras sacerdote, y los varones cabezas de familia en la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres, sentáronse el primer día del mes 10 para inquirir el negocio, y concluyeron con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras al primer día del mes 1. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesuá, hijo de Josadec, y de sus hermanos Maasías, y Eliezer, y Jarib, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de echar sus mujeres, y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su delito. Y de los hijos de Immer, Anani y Zebadías. Y de los hijos de Arim, Maasías, y Elías, y Semeías, y Jehiel, y Usías. Y de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Y de los hijos de los levitas, Josabad y Simi, Kelaía, este es Kelita, Petaía, Judá y Eliezer. Y de los cantores, Eliasib. Y de los porteros, Selum, y Telem, y Uri. Asimismo, de Israel, de los hijos de Paros,
Ramaía e Isías, y Malquías, y Miamín, y Eleazar, y Malquías, y Benaías. Y de los hijos de Elán, Matanías, Zacarías, y Jehiel, y Abdi, y Jeremot, y Elía. Y de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Sabaad, y Asisa. Y de los hijos de Bebai, Juanán, Ananías, Saabai, Atlai. Y de los hijos de Bani, Mesulán, Maluch, y Adaías, Jasub, y Seal, y Ramot. Y de los hijos de Paat Moab, Adna, y Sheleal, Benaías, Maasías, Matanías, Besaleleel, Binui y Manasés. Y de los hijos de Harim, Eliezer, Isia, Malquías, Semeías, Simeón, Benjamín, Maluch, Semarías. De los hijos de Esum, Matenai, Matata, Sabad, Elipelet, Jerimai, Manasés, Sami. De los hijos de Bani, Maadi, Amram y Uel. Benaías, Bedías, Shelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Haasai, y Bani, y Binui, Simi, y Selenías, y Natán, y Adaías, Magdabai, Sasai, Sarai, Azareel, y Selamías, Semarías, Salum, Amarías, Joseph. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Sabad, Sebina, Hadaú y Joel, Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían parido hijos. Miren esto, lo que nos revela la palabra de Dios. Cuánta enseñanza nos muestra Esdras, este sacerdote que procuró, buscó la verdad revelada a su pueblo para ponerla en práctica diaria en su vida y así poderla enseñar. La vida que este varón tenía, guiada por el Espíritu Santo, vivificaba en él las obras de la fe. Cuando él, con cuánta gratitud en su corazón, al retornar a la tierra de sus padres, de sus antepasados, y encontrarse allí, él siendo sacerdote, vigilante de la fe y conociendo la razón por la cual el pueblo había caído en cautiverio a causa de sus terribles desobediencias y abominaciones que se fueron infiltrando a través de precisamente la unión entre estos judíos con mujeres paganas. Y el ejemplo lo tenemos con aquel rey Salomón, reinado maravilloso, riqueza y abundancia, pero que esas pequeñeces trajeron una catástrofe en la vida del pueblo. Y él, al conocer todas estas verdades, hallarse después de estos meses de viaje y encontrar esta situación, que los sacerdotes, imagínense eso, los sacerdotes habían tomado para ellos mujeres paganas. Qué terrible situación, con qué se tiene que enfrentar Esdras, sabiendo y qué manera de decirle cómo se va a mezclar el linaje santo con esto, cómo van a ser estas abominaciones. ¿No recuerdan que a causa de esto vino la desolación a Judá? ¿Vino el castigo? ¿Cómo van a permitir que vuelva a retornar el mal a la vida del pueblo santo de Dios? Qué tremendo, qué manera Esdras de convocar. Cuando él eleva a Dios esta oración, llorando, miren cómo nos dice la palabra de Dios, que mientras Esdras oraba y confesaba, llorando, desgarrado de su dolor, al ver que el pueblo
seguía infringiendo los mandamientos de su Dios. Allí, postrado delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud del pueblo. Habían hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente también al ver esta situación. Entonces responde Jecanías, el hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, le dijo a Esdras: mira, entendemos que nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para el pueblo. Qué manera, ¿verdad?, de reconocer humildemente nuestros pecados y transgresiones, pero no quedarnos allí reposando. Pecamos y aquí nos quedamos. No, este hombre sale a decir: sí, hemos pecado, pero aún hay esperanza de corregir este pecado. Así que vamos a hacer pacto con Dios y vamos a despedir a todas estas mujeres y aún a los que han nacido de nosotros con ella, según el consejo de nuestro Señor, para que los que temen al mandamiento de nuestro Dios hagamos conforme a la ley de Jehová. Qué manera, ¿verdad? Qué bonito cuando hay ese espíritu de humildad y se nos corrige el pecado y entendemos que efectivamente hemos pecado, pero qué lindo al decir: aún hay esperanza, podemos corregir, podemos cambiar de actitud y así volver a nuestro primer amor, así agradarle a Dios y vivir una vida plenamente santa como Él quiere, porque ese es el distintivo del pueblo de Dios. La santidad, la pureza, es lo que Dios siempre ha demandado de generación en generación. Y le dice Esdras: ya, levántate, es tu obligación, nosotros vamos a estar contigo, esfuérzate y vamos a ponerle mano a la obra. Qué manera este hombre, ¿verdad?, de instar a que ya no nos quedemos postrados llorando en pecado, sino que corrijamos. Y ellos hicieron así. Se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y a todos los levitas y a todos los que estaban del pueblo, y lo juramentaron, y se levantó entonces y se fue a la cámara de Joanán, el hijo de Eliasib. Cuando él estuvo allá, él comió, bebió, porque él se había entristecido tanto a causa del pecado de estos hombres que estaban en Judá. Había sido tanto su dolor que se había entregado a la oración y el ayuno. Se levanta, come, e hicieron pregonar en Judá y toda Jerusalén a los hijos de los cautiverios, de los que venían del cautiverio, que se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniesen durante estos 3 días, conforme al acuerdo que habían establecido por los ancianos, esas personas perderían toda su hacienda, y tal iba a ser excluido de la congregación de los que habían vuelto del cautiverio. Es decir, si no vienen a corregir su situación, pues van a ser desheredados. No se les va a entregar su tierra, la que les pertenece por su generación, y van a ser totalmente desterrados de este lugar. Es decir, vamos a poner manos a la obra y a corregir esta transgresión que exige un arrepentimiento serio, que exige un cambio de decisión, cambio de conducta. Y bueno, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el espacio de esos 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó allí todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando por este asunto. Y también era un día de lluvia. Y se levantó entonces el sacerdote Esdras y les dijo, los llamó, le dijo: ustedes saben que han pecado porque han tomado mujeres extranjeras, añadiendo así pecado sobre el pueblo. Ahora, den gracias a Dios, den la gloria a Dios, porque tenemos que hacer la voluntad de Él, apartándose. Él nos tomó a nosotros como un pueblo apartado, y nosotros debemos apartarnos de estas mujeres extranjeras. Y toda la asamblea lo dijo en alta voz, que se haga conforme a su palabra. El pueblo era mucho y el tiempo pues era lluvioso y no podían estar mucho tiempo allí en la calle, pero determinaron entonces que cada uno iba a despedir a las mujeres extranjeras que habían tenido, y comenzó la depuración precisamente
por los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras que fueron hallados, y se hace esta enorme lista para conocer a los que habían cometido este error y asegurarse de que esto se corrigiera. La verdad que podemos comprender y que nos enseña Esdras es un modelo de un líder totalmente sensible a la voz de Dios, un modelo de un líder siervo. No da órdenes, ni es dominante, ni se impone al pueblo de Dios, sino que va adelante, sirviendo, haciendo las cosas y dando ejemplo, rechazando esa actitud de seguir pecando rigurosamente y no importar las consecuencias. Esdras definitivamente fue un líder siervo que le pidió a la gente que pusiese en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Y bueno, podemos entender cómo este hombre procura que el pueblo no cometiese los mismos errores de sus antepasados, sacando el pecado de sus vidas y otorgando entonces que estos hombres se separasen de estas mujeres y estos hijos que habían nacido por unión de ellos tampoco prevalecieran en el pueblo, porque ya tenían un largo historial de los pecados que se cometieron gracias a las uniones de estos matrimonios que no trajeron beneficio al pueblo de Dios. ¿Por qué no trae beneficio? Porque toda desobediencia a Dios nos trae terribles consecuencias. De esta manera cerramos el viaje con nuestro hermano Esdras, este escriba y sacerdote santo y fiel a Dios. Tendremos entonces la oración para despedir. Dios bueno, Dios santo, Dios justo, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a comprender estas gloriosas verdades, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Y ayúdanos cada día no a reposar en nuestros pecados, no, sino a saber que hay esperanza, Señor. Cuando tú redarguyes la mente, el corazón del hombre y entiendes su condición de pecador, restaurando esa oportunidad para poder ponerse a cuenta contigo, podemos decir, Señor, que aún hay esperanza para cambiar, para aceptar tu plan de salvación, para vivir conforme a tu voluntad, Señor, pues tu voluntad es nuestra santificación y tu santificación nos llena de vida, Señor. Ayuda a cada oyente que está con nosotros, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo. Oh Dios, delante de ti están los enfermos, una lista enorme, Señor. Tú las conoces, nada te podemos ocultar, pero tú has prometido, Señor, que tú sanas todas nuestras dolencias. Y en esa promesa confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe pueda ser genuina, de modo que tú te goces obrando en medio de tu pueblo y a través de tu palabra. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.